El gigante asiático China empieza a tener problemas económicos. El sector inmobiliario está a punto de explotar, ya explotó con Evergrande. Sin embargo, esta explosión no pudo arrastrar a todo el mercado de Asia. Al mismo tiempo, su crecimiento interanual empieza a decaer, su crecimiento paulatino también decae, y esto lo que puede generar es una catástrofe en el mercado económico tradicional y obviamente el mercado de Bitcoin. Quédate, porque hoy vamos a hablar sobre China y esto te interesa. ¿Has escuchado bien? El máximo exportador a nivel mundial, gigante asiático, empieza a tener problemas, y es que un crecimiento tan exponencial como ha estado teniendo estos últimos años, no decir esta última década, en algún momento tenía que estancarse y parar. Crecer sin límite es imposible. Al final, todo lo que sube baja, y lo que sube mucho se mete una hostia de cuidado. Primero, antes de entrar al medio del asunto y empezar a hablar de detalles técnicos, dejadme hacer un apunte. China no es un país capitalista como tal, es un país comunista, pero es un país comunista barra capitalista. Es decir, obviamente no hay libertad de expresión, no hace falta que venga aquí ningún ingeniero a decirme que libertad de expresión no la existe. Tal, tengo amigos que viven en China, son felices de no tienen esa libertad de expresión como tal. Solo tenemos que ir a lo que pasó en 2020 con el COVID, donde la gente que empezaba a subir vídeos de cómo estaban las ciudades, de cómo esa gente estaba muriendo en las calles, desaparecieron del mapa. Así que no hay libertad de expresión, pero sí que es verdad, al ser un país comunista, tienen todo muy controlado, hasta la economía. No hay una libertad financiera como tal. Para que os hagáis una idea, en China no puedes ir y construir un terreno de forma privada. Al fin y al cabo, todos los terrenos que tenemos en China son una especie de leasing, todo pertenece al gobierno. El gobierno dice a quién se lo da, a quién se lo da, quién puede invertir capital privado en él. Por eso empresas como Alibaba y su tienen cada vez más problemas y cada vez están menos anuncios en contra del asiático, o si acaso este hace algo que les afecte. Entonces, ahora que tenemos claro que China es un país muy intervencionista, pero al mismo tiempo cierta medida es algo liberal, podemos entrar al asunto. Y es que el crecimiento de China ha empezado a estancarse. Su capacidad de exportación cada vez es menor, por varios motivos. Uno de los motivos principales es el sector inmobiliario. Hace poco vimos el caso de Evergrande. Un Evergrande que tenía tanto poder como 3 veces la mayor empresa de sector inmobiliario de Estados Unidos. Hay que empezar a pensar que China no es como Europa ni Estados Unidos. La capacidad económica de China es mucho mayor. Es un país que compite a veces contra un continente como es Europa y lo supera. Es un país que está empezando ya a superar a Estados Unidos. Por tanto, una pequeña crisis. Nuestro gigante asiático es una crisis mundial en todos los países del mundo. Entonces, vamos a ir a detalles técnicos para que nos podamos hacer una idea de cómo está China, cómo está evolucionando su economía, por qué está empezándose a parar en algún punto, en otro punto no, etcétera. Lo primero y más importante, la inflación de China. ¿A cómo está? La inflación asiática es mucho menor que la inflación de Europa o de Estados Unidos. La inflación de China es de apenas un 3%. Esto también es uno de los motivos por la que la economía ha empezado a estancarse. La inflación no es ni buena ni mala, es depende cómo esté. Una inflación muy elevadísima significa que tenemos menor capacidad económica y significa que vamos a pasar más hambre que cascorro. Sin embargo, una inflación de cero también es negativa. ¿Por qué? Porque no hay mucho dinero en el mercado y entonces no se puede crecer económicamente. Por tanto, una inflación controlada entre un medio y un 3% es algo bastante aceptable, que es necesario para que los países puedan invertir capital público, ya sean en privadas, ya sea en medicina, educación. En este aspecto, China está muy bien. China tiene solo una inflación de aproximadamente un 2,8%. Sin embargo, esto es uno de los motivos por los que su economía ha empezado a ralentizarse. No hay suficiente dinero en el mercado. Y luego haremos un apunte. Este dato no es del todo cierto y hay que remarcar que tienen dinero, pero lo están gestionando de otra forma. Siguiente dato muy interesante, y es porque vemos que la economía asiática empezó a ralentizarse. El Producto Interior Bruto anual empieza a descender, es decir, el poder económico del país y también del ciudadano
empezado a menguar. Hay que decir que aquí también hay que mirarlo todo con mucho detalle, ya que se puede hablar del Producto Interior Bruto en todas las zonas. Lo mismo hablar de las principales ciudades monstruosas, donde mueven lo mismo una ciudad como Nueva York y 3 o 4 ciudades más americanas. Sin embargo, sí que es verdad que si cogemos todo el conjunto de la ciudadanía asiática, están empezando a tener menor poder de capital. Al mismo tiempo, allá nos vamos al Producto Interior Bruto por cápita, que es verdad que lo tenemos en máximos históricos. Al tener los máximos históricos, una inflación muy baja y teniendo en cuenta que la capacidad de ahorro del ciudadano chino es de un 40%, aún tenemos mucho colchón. China es el país que más ahorra del mundo sus ciudadanos. No es lo mismo tú tener una elevadísima deuda pública, que tus ciudadanos no tengan dinero en el banco, poder soportar caída, a que tú tengas una elevadísima deuda pública barra privada, luego hablaremos en detalle, que tus ciudadanos pudieran aguantar la hecatombe. En este caso, los ciudadanos asiáticos sí que pueden aguantar. Sin embargo, estamos viendo cómo el Producto Interior Bruto ya está empezando a disminuir. La inversión que se destina a muebles también está empezando a decaer un 50%. Esto lo ponemos a ver en pantalla. Y esto es el Producto Interior Bruto respecto a la construcción. Hemos visto que ha caído un 50% menos capital circulante respecto al sector de la inversión inmobiliaria. Ya nos estamos metiendo en temas inmobiliarios, ya que la burbuja debe de explotar por algún lado. Seguramente en China, en Asia, explote por el sistema financiero que respecta a la construcción. Es decir, tienen la misma crisis inmobiliaria que tenía España, o vieron todos los países en general, en la crisis de 2008-2010. Tiene muchísimo dinero metido en un sistema que ahora mismo tiene una deuda muy grande. Ante esto, el gobierno asiático ya está haciendo medidas al respecto. Ahora mismo tenemos tiene muy elevadas deudas que sí que es verdad que como son del gobierno, del Estado, vale, es decir, si hay un momento en el que no tienes capacidad económica, te pones en dinero y ya está. De esta forma aumentas la inflación. Al tener bastante margen puedes aumentarla. Sin embargo, si esto se te va de madre, que es lo que pasa en Europa, empiezan problemas. Es decir, al final lo que va a hacer China, esta es mi teoría, lo que debería hacer es explotar la burbuja inmobiliaria de una forma controlada. Es decir, tú haces que explote la burbuja inmobiliaria, pero no afecta a otras zonas. Por ejemplo, cuando está Evergrande, verdad que hubo una pequeñita económica, pero no fue a más, no afectó a todo el sistema financiero. Entonces, esto es lo que va a hacer China, es lo que debería. El sector financiero, el que tenga dinero, quiebre, pero que este no afecte a todo el resto del sistema. Y ahora lo importante, ¿realmente China va a explotar? A ver, tenemos muchísimos indicadores que dicen que sí, lo que no sabemos es cuándo. Déjame que los vuelva a indicar. Tenemos un Producto Interior Bruto cada vez más bajo. No es muy bajo, pero es verdad que está decayendo. La inversión en el sistema de la mobiliaria ha caído un 50%. Tenemos también como la venta de terrenos en cae un 50%. El interior bruto destinado a la tierra cae muchísimo. Todo esto empieza a dar vestigios de una posible crisis económica en el gigante asiático. Y esto, si al final ocurre, afectará en gran medida a todo el mercado mundial, muchísimo Bitcoin y las criptomonedas. Por tanto, no sabemos cómo va a explotar. Es que no tiene muy buena pinta, no sabemos si dentro de un año tiene mucho margen. Entonces, al tener mucho margen, vamos de ver la explosión no será a corto plazo, sino a largo plazo. Pero si ocurre dentro de un mercado bajista, dentro de un bear market, como estamos viviendo actualmente con el mundo de cripto, porte de los $10.000 no va a hacer nada con Bitcoin y sucumbirá ante el pánico de la gente.